Seguramente recuerdas que el gobierno federal en algún punto de su administración decidió cambiar la manera en distribuir los medicamentos en la República Mexicana, porque alegaron que había algunos rasgos de corrupción. No estoy yo para decir si sí o no, pero tampoco estuvieron ellos para demostrarlo. El punto es que lo hicieron, y el punto también es que se generó un verdadero caos al respecto. Y con la pandemia, ¿para qué te cuento? Todavía hoy no se encuentran muchos medicamentos de diferentes especialidades. La parte más difícil ahorita es conseguir medicamentos para la salud mental. Platiquemos de un estudio muy preciso que hicieron una serie de asociaciones y que ahora forman un colectivo. El doctor Andrés Castañeda, coordinador del colectivo Cero Desabasto. Doctor Castañeda, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué cosechamos de este estudio que es muy preciso y que arroja mucha información muy importante, doctor? Pues mira, un poco hemos venido desde el colectivo Cero Desabasto y las más de 100 organizaciones que lo integramos, dando seguimiento por más de 4 años al tema del acceso a los medicamentos e insumos para la salud en el país. Lo que quisimos hacer ahora con este informe fue actualizar la radiografía del desabasto previa que teníamos del 17 al 21 con datos del 2022 que recibimos a través de nuestra plataforma cerodesabasto.org con los reportes que nos comparten las pacientes y profesionales de salud cuando no reciben sus medicamentos, y también con la información tanto pública como información que solicitamos a las diferentes instituciones de salud. Y ahí damos cuenta cómo, por ejemplo, en las instituciones de seguridad social del país no se surtieron efectivamente, es decir, que una receta no tenía completos uno o más medicamentos cuando el paciente fue a la farmacia. Más de 15 millones de recetas no fueron las que no se surtieron efectivamente. Esto solo en las principales instituciones de seguridad social, porque digamos, en esta cuenta no metemos, porque no tenemos el número puntual de todos los estados. Digamos, hay que tomar en cuenta que México tiene un sistema de salud fragmentado, es decir, el acceso a la salud depende de la condición laboral de una persona, de su estatus de derechohabiente, y eso hace pues difícil dar seguimiento a todos los estados, a todas las instituciones, y vemos cómo estas diferencias también tienen grandes inequidades en el acceso a los medicamentos, no solo a los servicios de salud, y si digamos, bueno, ¿quiénes son los que mejor acceso tienen? Pues nos vamos a los que tienen Seguridad Social, IMSS, ISSSTE, SEDENA, STEMAR, Pemex, y en estos son donde encontramos para 2022 más de 15 millones de recetas no surtidas efectivamente. Esto es un número muy, muy grandote si lo comparamos con datos de 2017 y 2018, pero si lo comparamos con 2021, donde hubo más de 24 millones, pues sí hay una disminución importante en el número de recetas no surtidas efectivamente, pero siguen siendo muchísimas. Ahora, si nos vamos al dato por estado en los servicios estatales de salud, ahí la cosa se pone peor, porque si bien, por ejemplo, dentro de los sistemas de seguridad social, Pemex fue quien tuvo el peor nivel de surtimiento, el porcentaje de surtimiento con 74.4%, en los servicios estatales de salud encontramos como, por ejemplo, hay estados como Aguascalientes, que para 2022 reportaron un 33% de surtimiento, ¿no? En sus reportes. Inclusive para quienes no tienen seguridad social y que se atienden con el programa de Bienestar, hay diferencias, ¿no? El IMSS Bienestar reporta, por ejemplo, un 78% de nivel de surtimiento en Zacatecas, ¿no? Entonces, hay grandes inequidades, sigue habiendo pues, rezago importante en el acceso a los medicamentos, y también en este informe la doctora Lourdes Morales nos comparte un análisis de una serie de auditorías que se hicieron respecto a las compras de medicamentos en 2021, y ahí se da cuenta mucho de lo que explica por qué no hay medicamentos, qué es lo que está pasando, por qué disminuyó el acceso, y si bien sabíamos que hubo cambios administrativos importantes en cómo se compraban y se distribuían los medicamentos, como bien tú mencionabas, ahí queda bien clarito pues este desastre que se hizo, esta serie de recursos que se tuvieron que regresar o que reintegrar, muchos que no se pudieron comprobar cómo se utilizaron, cómo se retrasaron las compras, que se hicieron licitaciones mal hechas, que se hicieron muchísimas adjudicaciones directas, inclusive que se compraron medicamentos sin registro sanitario
cosa que la misma COFEPRIS lo prohíbe, ¿no? Y damos cuenta en este informe también cuáles son las consecuencias indirectas. Es decir, vemos cómo hay un aumento importante en el número de amparos que ponen las personas para hacer valer su derecho ante las instituciones de salud, un aumento en las quejas, por ejemplo, de la comisión que se ponen en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por concepto de no surtimiento de medicamento, y un tema que también cada vez ha venido cobrando más relevancia, que no es un problema que no tuviéramos, pero debemos ser un problema chiquito y cada vez se hace un problema más grande en México, que es el tema de la falsificación y el robo de Sí, medicamentos, está tremendo. en donde también hay cada vez más reportes, ¿no? Doctor, dos preguntas concretas. Uno, ¿es un hecho entonces que tenemos un desabasto de medicamentos y que este es resultante de las malas decisiones de este gobierno? ¿Sí? Sí, es un hecho, está bien documentado y lo pueden consultar ahí en el informe. Es correcto. Dos, en cuestión porque nos decías que se han revisado estos 4 años, obviamente se refieren a los de este sexenio, en comparación a lo que tienen de anterior de 2017 y años anteriores, porque siempre hemos tenido cierto desabasto, me parece que eso es claro, ¿no? Ahora, ¿sí está muy disparada la diferencia entre los años anteriores a este gobierno y este, o son parecidos? No, creo que es una excelente pregunta y a ver, justo son muy diferentes. Para poner un ejemplo, y siempre me gusta poner al IMSS de ejemplo, porque el IMSS no solamente es la institución de seguridad Sí, más por grande del volumen, país, ¿no? sino es quien más atiende, quien más compra y distribuye medicamentos. Si vemos, por ejemplo, el número de recetas negadas y entregadas de manera parcial en 2017 y 2018, no llegamos a las 2 millones de recetas no surtidas efectivamente en 2017 y 2018. Para 2020 hubo más de 15 millones de recetas no surtidas efectivamente. El peor año registrado es No, pues sí. 2021, con más de 22 millones de recetas no surtidas efectivamente, Es, y es, es mejora abismal, es una diferencia abismal. abismal. Doctor, discúlpame, tenemos que irnos, pero ojalá coincidamos pronto para seguir platicando de este tema tan importante. Por lo pronto, un abrazo para ti, felicidades a ti y a todo tu equipo de Cero Desabasto. Por lo pronto, que tengas buena mitad de semana. Gracias. Igualmente, gracias. El doctor Andrés Castañeda.